El crujir de las ruedas de mi camión resonaba como un susurro siniestro en la noche. Había algo diferente. Una sensación de ser observado, una presión en el pecho que me hacía pensar que algo horrible iba a suceder. No estaba solo en esa carretera solitaria. Mi familia, mi refugio, mi esposa, Isabel, nuestras 2 hijas pequeñas y mi madre, eran mi fuerza, mi razón para seguir adelante. Pero una serie de desapariciones en la ciudad, cada vez más cerca de nuestra tranquila vida, me envenenaba el alma. Los miedos se arraigaban como zarzas en mi corazón. La tranquilidad se desvanecía, dejando tras de sí un vacío que parecía devorarlo todo. Alfredo, mi mejor amigo y compañero de ruta, compartía mis temores. Él también sentía esa opresión, ese mal presentimiento que flotaba en el aire como una amenaza. Luego, lo peor sucedió. Secuestraron a Natalia, la hija de Alfredo. Su rostro, su sonrisa, se borró de nuestras vidas, reemplazado por el terror y la desesperación. Su desaparición fue la chispa que encendió un infierno en nuestras almas. String, string. El silencio de nuestra casa era un bálsamo. Isabel, con su sonrisa cálida, me recibía siempre con un abrazo y una cena humeante. El rostro angelical de mis hijas, lleno de inocencia y risas, me inundaba de amor. Mi madre, con sus años y sabiduría, era la piedra angular de nuestra familia, la que nos unía con la fuerza del cariño inquebrantable. Eran mi mundo, mi refugio contra la oscuridad del mundo exterior. Los abrazos de mi familia, sus risas, eran mi escudo protector contra las sombras que empezaban a crecer. Sentía el latir de sus corazones junto al mío. Era el único sonido que realmente importaba. Ese era mi paraíso. Ese era mi hogar. String, string. Pero esa tranquilidad era solo una ilusión, un velo delgado que ocultaba la pesadilla que se cernía sobre nuestra ciudad. Las noticias eran cada vez más alarmantes. Desapariciones, secuestros, mujeres, niñas, desaparecían sin dejar rastro. Cada informe policial, cada noticia en la radio, era una puñalada en mi corazón. El miedo se instalaba en las calles, en los hogares, en cada rincón de la ciudad. Era un miedo silencioso, visceral, que se deslizaba como una serpiente en la oscuridad. Mis miedos se convirtieron en obsesiones. Ya no podía dormir tranquilo. Cada sombra, cada ruido, me despertaba en un sudor frío. Las pesadillas se sucedían, todas con el mismo escenario. Mis hijas desaparecidas, sus rostros perdidos en la oscuridad. Mi instinto protector se agudizó hasta el límite de la locura. Las veía en cada esquina, en cada rostro desconocido. Me convertí en un espectro vigilante, protegiendo mi pequeño mundo contra el mal que acechaba. Había algo diferente en mi comportamiento. Mi paciencia se agotaba con facilidad, y mis nervios estaban a flor de piel. Pero cualquier rastro de debilidad, cualquier vacilación, era inadmisible. Tenía que protegerlas, aunque eso significara sacrificar mi propia paz mental, mi propia estabilidad. Mi instinto paternal se transformó en un escudo, en un muro inexpugnable contra la oscuridad. Tenía que ser fuerte, por ellas. Empecé a tomar precauciones excesivas, a veces irracionales. Revisaba las cerraduras, las ventanas, una y otra vez. Instalé alarmas, cámaras, todo para asegurar su seguridad. Isabel intentaba tranquilizarme, pero mi paranoia crecía con cada nuevo informe de desaparición. El miedo me consumía, transformando mi amor en una prisión de angustia y vigilancia constante. Recuerdo sus ojos, llenos de una tristeza profunda y resignada. Su voz, normalmente alegre y jovial, estaba cargada de preocupación. Su mirada se perdía en la lejanía y parecía que ya sufría el golpe que estaba a punto de llegar. Siempre había estado allí para mí, y yo estaba dispuesto a devolverle ese apoyo incondicional. Alfredo era mucho más que un amigo.
Era una parte fundamental de mi vida, un hermano, un compañero en el combate contra las sombras que se cernían sobre nuestra ciudad. Hablábamos durante horas, compartiendo nuestros temores. Él también estaba preocupado, no solo por las desapariciones en la ciudad, sino también por sus propias hijas. Siempre me decía que la seguridad de nuestras familias estaba interconectada, que debíamos estar unidos para afrontar el peligro. Sus palabras me brindaban una sensación de calma, aunque fugaz, porque ambos sabíamos lo frágil de nuestra seguridad. Nos mirábamos cada vez con más preocupación, cada uno observando en el otro la preocupación por el otro. Éramos un equipo, enfrentando la oscuridad juntos. Alfredo era mi ancla en medio de la tormenta. Su amistad, sólida como una roca, me sostenía cuando el miedo amenazaba con derrumbarme. Era mi compañero de ruta, mi confidente, el único que comprendía la pesadilla que estaba viviendo. Compartíamos la misma angustia, la misma incertidumbre. Su presencia era un consuelo, un rayo de esperanza en la oscuridad. Trabajábamos juntos, compartíamos anécdotas, preocupaciones y miedos. La amistad entre nosotros no era solo una relación laboral, era un lazo inquebrantable que nos unía más allá de la vida misma. Él era mi hermano, mi confidente, un lazo inquebrantable. Sentía una opresión constante en el pecho, como si un peso invisible me aplastara. El sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Las noches eran una tortura, una sucesión interminable de pesadillas y sobresaltos. Dormía poco y mal, siempre alerta, siempre escuchando, siempre esperando el momento en que la oscuridad se materializaría, esperando el momento en que la tragedia llegaría a mi vida. El aumento de las desapariciones intensificó mis presentimientos. Cada nuevo caso era como una gota que llenaba un vaso ya al borde del desborde. Los rostros de las víctimas, sus nombres, se mezclaban en mi mente, formando una macabra galería de fantasmas que me perseguían día y noche. El miedo se había convertido en algo palpable, un ente sombrío que se cernía sobre mi vida, acechando cada uno de mis pasos. Las premoniciones se hicieron más fuertes, más insistentes. Eran imágenes fugaces, sombras que se deslizaban entre mis pensamientos, susurros que me advertían de un peligro inminente. No eran solo miedos irracionales. Era una certeza, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Esa sensación de inminente catástrofe se apoderó de mi mente, de mi cuerpo entero. Me sentía tenso, con el cuerpo rígido y el corazón palpitando con fuerza. Era algo más que un mal presentimiento. Era una certeza absoluta. El vacío que dejó la ausencia de Natalia se extendió como una mancha oscura, invadiendo cada rincón de nuestras vidas. El silencio de su casa, la ausencia de sus risas, se convirtieron en un tormento constante. Nos quedamos a la deriva, perdidos en el mar de la desesperación, sin un rumbo fijo, sin una esperanza clara a la que aferrarnos. Alfredo estaba destrozado, desolado. Sus ojos, antes llenos de vida y alegría, ahora reflejaban un dolor tan profundo que me partía el alma. Lo abracé con fuerza, tratando de transmitirle algo de consuelo, algo de esperanza. Pero sabía que no había palabras que pudieran aliviar su dolor, que no había consuelo posible ante tal pérdida. La incertidumbre y el terror se apoderaron de nuestras vidas. Éramos dos hombres destrozados, unidos por el dolor y la desesperación. Buscábamos respuestas, pero solo encontrábamos sombras. La llamada llegó a la medianoche. La voz de Alfredo, rota por el llanto, me transmitió la peor de las noticias. Natalia había desaparecido. El mundo se derrumbó a mi alrededor. El miedo que antes era una sombra se convirtió en una realidad aterradora, palpable. Ya no era una amenaza distante. Había llegado a mi puerta, había golpeado a mi amigo, había robado la luz de su vida. La angustia me paralizaba.
El dolor y la desesperación se apoderaron de nosotros, transformándonos en sombras de lo que alguna vez fuimos. Las noches eran interminables, llenas de insomnio y pesadillas. Los días eran un tormento, una sucesión de llamadas telefónicas infructuosas, de interrogatorios estériles, de esperanzas rotas. Cada minuto que pasaba se convertía en un año, en una eternidad de angustia. Pero aún así, continuábamos buscando, impulsados por una fuerza sobrehumana, una esperanza casi imposible. No podíamos rendirnos. No podíamos dejar de buscar a Natalia. Los días se convirtieron en una pesadilla interminable. Buscábamos a Natalia por todas partes: hospitales, comisarías, calles, alcantarillas. Cada rincón de la ciudad se convirtió en un escenario de nuestra desesperada búsqueda. La policía no nos daba muchas esperanzas. Sus investigaciones no llevaban a ningún lado, y sus respuestas eran evasivas, llenas de dudas y frustraciones. Cada calle, cada callejón, cada casa abandonada se convertía en un posible escondite de nuestra pesadilla. El tiempo transcurría, y la angustia se intensificaba. La desesperación carcomía nuestras almas, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. La búsqueda se convirtió en una obsesión. Dejamos nuestros trabajos, nuestras vidas. Todo se desvaneció, eclipsado por la necesidad imperiosa de encontrar a Natalia. Recorríamos la ciudad como fantasmas, nuestros rostros marcados por el cansancio y la desesperación. Mirábamos fijamente a cada rostro, buscando un atisbo de esperanza, un indicio que nos llevara hasta ella. Pero solo encontrábamos silencio, vacío. La ciudad se había convertido en un laberinto de sombras, donde cada callejón, cada esquina, nos recordaba la ausencia devastadora de la niña. La pista era tan inesperada como desconcertante. Habíamos revisado todo, cientos de veces, buscando respuestas, interrogando a todo el que se cruzaba en nuestro camino, pero nunca imaginamos que la solución estuviera tan cerca y escondida en un pequeño dibujo. Fue una señal, una luz en medio de la oscuridad más absoluta, una posibilidad en medio de la desesperación. No importa lo difícil que parezca, tenemos que seguir esa pista. Tenemos que ir hasta esa casa abandonada y encontrarla. El dibujo era una foto antigua, descolorida por el tiempo, que mostraba una casa abandonada y descuidada. Parecía antigua, de otro siglo, con un jardín crecido y una atmósfera de misterio que nos heló la sangre. Había algo inquietante en esa imagen, una sensación de peligro latente que nos obligaba a seguir esa pista. No dudamos ni un instante. Esa era nuestra única oportunidad. Esa imagen, esa casa, guardaba la clave para recuperar a Natalia. Entonces, un rayo de esperanza, tenue pero insistente, se abrió paso entre las sombras. Alfredo descubrió una pista, un detalle aparentemente insignificante que, sin embargo, nos encendió una llama de ilusión. Era un pequeño dibujo, encontrado entre las pertenencias de Natalia, un boceto tosco de una casa antigua, abandonada. Algo que parecía familiar, aunque ninguno de los dos recordaba haberlo visto antes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver la imagen. No sabía por qué, pero una certeza se apoderó de mi mente. Ese dibujo, esa casa abandonada, estaban relacionados con la desaparición de Natalia. No sabía cómo, no entendía por qué, pero lo sabía con una certeza absoluta. Era nuestra única esperanza. El camino hacia la casa estaba lleno de obstáculos, caminos rotos, vegetación densa y una sensación de vigilancia constante. Cada rama que crujía, cada sombra que se movía, nos ponía en alerta máxima. La tensión era palpable, se cortaba con cuchillo. Íbamos decididos, impulsados por la esperanza de encontrar a Natalia, pero también conscientes del peligro que nos acechaba. A cada paso, la sensación de malestar se intensificaba.
Algo terrible nos esperaba allí. Era una sensación oscura, un mal presentimiento que se apoderaba de nuestros corazones. La casa era una monstruosidad arquitectónica, grande, oscura, con ventanas rotas y un jardín desolado, invadido por malas hierbas y árboles secos. Una atmósfera de abandono y desolación emanaba de sus paredes, como si el edificio en sí mismo se hubiera rendido a las garras de la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al contemplarla. No era simplemente una casa vieja, era algo más, algo que provocaba un rechazo visceral, un miedo instintivo. El viaje fue largo, agotador, y cada kilómetro recorrido se sentía como una eternidad. La casa se encontraba en las afueras de la ciudad, en una zona rural aislada, rodeada de un silencio inquietante que se filtraba en nuestros huesos. Mientras más nos acercábamos, mayor era la sensación de peligro que emanaba del lugar. Era un lugar maldito, de eso estábamos seguros. Era un sitio desolado, un lugar olvidado por el tiempo y por Dios, donde el aire mismo parecía pesado, cargado de una energía siniestra. Nos detuvimos, paralizados por el miedo, incapaces de articular una sola palabra. El anciano no se movió, pero su silencio era más amenazador que cualquier grito. Había algo de sobrenatural en su mirada, en su aura, algo que nos helaba la sangre hasta el tuétano. Era una presencia maligna, siniestra, que emanaba un aura oscura, fría e inquietante. El aire a su alrededor parecía más denso, más pesado, saturado de una energía oscura que nos presionaba el pecho. Era como si el mismo demonio se hubiera encarnado en aquel ser. El hombre no dijo nada, pero su presencia era intimidante, opresiva. Su mirada nos seguía a todas partes, y sentía como si su silencio fuera aún más terrible que cualquier grito. Había algo terriblemente inquietante en ese personaje, en su forma de ser, en la atmósfera de miedo que producía su sola presencia. No era simplemente un guardián de la casa abandonada. Era algo más, algo siniestro, algo sobrenatural. De pronto, una figura surgió de entre los árboles. Era un hombre anciano, encorvado, con ropas andrajosas y una mirada que helaría la sangre. Su rostro, arrugado y demacrado, parecía una máscara de muerte, y sus ojos, hundidos y oscuros, brillaban con una luz extraña y amenazadora. Llevaba una herramienta de jardinería, una especie de hoz enorme y oxidada que parecía tan vieja como él mismo, y emitía un sonido siniestro al moverse. Era un jardinero, pero su aspecto era sobrenatural. Su presencia era la encarnación del mal. La mujer no habló, pero su presencia era abrumadora. Se movía con una extraña agilidad para alguien de su edad, deslizándose entre las sombras como un fantasma. Sus ojos nos seguían a todas partes, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al notar su mirada fija, penetrante, cargada de una maldad inexplicable. Parecía conocer nuestros miedos, nuestras debilidades, anticipándose a cada uno de nuestros movimientos. Su silencio era más terrible que cualquier grito, su mirada, más terrible que cualquier amenaza. La presencia de la anciana se volvió algo grotesco e inquietante que empañaba la claridad de la búsqueda. Y entonces la vimos, una anciana, encorvada, con un vestido negro raído y el rostro cubierto por una red de arrugas profundas. Sus ojos, hundidos en las cuencas, brillaban con una luz fantasmal, y su sonrisa, torcida y siniestra, revelaba una hilera de dientes amarillentos y rotos. No parecía humana. Era una figura espectral, un ser salido de una pesadilla. Parecía estar observando nuestra llegada desde el silencio, como si nos hubiese estado esperando pacientemente, esperando nuestro momento final. Ella era la encargada de la casa. Su presencia era tan opresora como aterradora. El interior de la casa era aún más aterrador que el exterior.
Un silencio sepulcral reinaba en cada rincón, interrumpido solo por el crujir de la madera vieja y el susurro del viento que se colaba por las ventanas rotas. El polvo cubría todo, formando una capa gruesa sobre los muebles destartalados y las paredes descascarilladas. El ambiente era denso, pesado, impregnado de un olor a humedad, a putrefacción y a algo más. De repente, una figura apareció en el pasillo. Una mujer vestida de blanco, con el rostro oculto por una larga cabellera oscura. Su presencia era etérea, fantasmal, irreal. Se movía con una extraña fluidez, deslizándose entre las sombras como si fuera un espíritu. No era la anciana, era algo diferente, mucho más aterrador. Era una presencia maligna, con una belleza aterradora. La mujer en blanco se acercó lentamente, sus movimientos silenciosos y suaves, pero con una energía oscura e inquietante. Su presencia irradiaba un frío glacial que nos calaba hasta los huesos. Detrás de ella, en la penumbra, veíamos algo que parecía una niña pequeña, cautiva, atada. Natalia. Era ella, no había duda. Pero algo me decía que algo estaba mal. No era la verdadera Natalia. Era una ilusión, un truco del mal. Tuvimos que tomar una decisión terrible: salvar a Natalia, o enfrentarnos a la mujer en blanco, un ser sobrenatural que irradiaba una fuerza oscura, inmensa y aterradora. Alfredo, sin dudarlo, se lanzó hacia la niña, mientras yo me enfrentaba a la mujer de blanco. Era un sacrificio, lo sabía. Un sacrificio necesario para salvar a Natalia, aunque eso significase perder a Alfredo para siempre. No había tiempo, no podíamos esperar. El sacrificio de Alfredo fue un acto de amor incondicional, un gesto de valentía que jamás olvidaré. Él entregó su vida para salvar a Natalia, y ese acto de heroísmo, aunque envuelto en dolor y pérdida, me inundó de admiración y respeto. La imagen de su cuerpo inerte se grabó en mi memoria, se convirtió en una cicatriz imborrable en mi alma. El silencio de la casa se intensificó aún más. Solo quedaban los ecos de la tragedia. La lucha contra la mujer en blanco fue breve, pero intensa. Era una entidad sobrenatural, con una fuerza que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Sus movimientos eran rápidos, impredecibles, y sus ataques, feroces. Sentí un dolor intenso, un vacío que se expandía dentro de mi alma. Alfredo ya se acercaba a Natalia. Podía oír sus gritos de dolor. Alfredo logró liberar a Natalia, pero la mujer en blanco lo atacó. Lo vi caer, un grito ahogado en su garganta. Sentí que una fuerza oscura absorbía su vida, su luz. Su cuerpo se desplomó. Su sacrificio me dejó destrozado. No pude hacer nada para salvarlo. Natalia estaba a salvo, pero el precio fue demasiado alto. Salimos de la casa, dejando atrás el terror y la muerte. Natalia estaba con vida, y eso era lo único que importaba, lo único que me daba fuerzas para seguir adelante. Pero el precio había sido muy alto. El silencio de la casa nos acompañaba, y las sombras que nos rodeaban en aquel momento se habían apoderado de mi vida. Todo estaba acabado, pero al mismo tiempo, nada lo estaba. El horror de esa noche se convertiría en el eco de mis días. Logramos escapar de la casa abandonada, pero la imagen de Alfredo, su sacrificio, permaneció grabada en mi mente. Natalia estaba a salvo, pero el alivio era amargo, mezclado con un dolor profundo e insoportable. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra continuaba. La oscuridad permanecía, latente, acechando en las sombras. El misterio de la casa abandonada, la identidad de la mujer en blanco, el destino final de Alfredo. Todas estas preguntas quedaron sin respuesta, flotando como espectros en mi memoria. La incertidumbre era una carga pesada que me acompañaba a todas partes. Era como si la oscuridad misma se hubiese colado en mi alma, en mi vida. No podíamos ni siquiera darle un final a su historia.